De preferencias, nosotros no tenemos ningún tipo de lugar a dudas. Como médica de cabecera, yo la prefiero a ella. Celebro especialmente el retorno de la doctora Alejandra Rey. Yo me aplaudo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Todos bien y en recuperación. Así Qué que alegría, tú contentos. espléndida, como siempre. Como regia, siempre. así, radiante. Bueno, humilde. Hoy con la doctora Rey vamos a hablar del tema, era el que... ¿Cómo era? ¿De ¿A qué qué era? vine? Porque ya me olvidé de qué íbamos a hablar. Era de... Memoria. ¡Ah! ¡Qué acti me mandé para la introducción al tema! Sí, de la memoria, de la pérdida de la memoria. De la pérdida de memoria y de esa consulta tan frecuente que es... Estoy perdiendo la memoria. Y bueno, y es una consulta, yo creo que en medicina general, en medicina interna, debe ser una de las consultas más frecuentes a las que nos enfrentamos los médicos. ¿A partir de determinada edad del paciente? Sí. Hoy por hoy se ve a cualquier edad que surge la preocupación del paciente. La preocupación del médico, y donde el médico tiene que hilar más fino, es por arriba de los 60 años. ¿Y qué es lo que pasa? Con el aumento de la expectativa de vida, el aumento de la población, hay un envejecimiento normal de las funciones cerebrales. De la misma manera que tenemos la artrosis, que tenemos dificultades para caminar, también nuestro cerebro va disminuyendo su función. Hay un deterioro o un envejecimiento normal. Lógico. Entonces, si yo me puedo comparar de cómo corría hace 10 años atrás o 20 años atrás, y hoy que tengo 60, 70 años, me comparo de cómo me acordaba, cómo prestaba atención a 10 años atrás, voy a ver un pequeño deterioro. ¿Esa deficiencia es normal o es patológica? ¿Voy camino a una demencia? ¿Voy camino a un Alzheimer? Y eso es lo que preocupa. Entonces, hay como diferentes etapas. Una cosa son los olvidos benignos. Sí. Es la típica consulta que es... yo salí de la cocina, iba al cuarto, llegué al cuarto y no me acuerdo a qué iba. Abrí la puerta de la heladera y no sabía qué era lo que iba a buscar. Exacto. ¿Dónde dejé las llaves? Esas típicas de las mujeres. Y ahí lo que hay es... generalmente no está vinculado a un proceso patológico, sino que está vinculado generalmente a lo que son o pérdida de atención, distracción, estar atendiendo otras cosas, estados emocionales, son lo que llamamos olvidos benignos. ¿Y por qué? ¿Qué los caracteriza? Que si yo voy para atrás, por ejemplo, salí de la cocina, vuelvo a la cocina, probablemente recuerde y pueda volver a evocar a lo que iba y volver a llegar allá. Puede pasar que llegue ahí y me vuelva a olvidar, porque en el camino o sonó el teléfono o hubo algo que interrumpió lo que estaba haciendo y me cuesta volver a arrancar. Pero yo tengo la capacidad de evocar, de volver a reconstruir, de volver a acordarme de lo que me olvidé. ¿Sabes que el otro día no me acordaba el nombre de tal actor o no me acordaba el nombre de esta calle? Pero después me surge. Eso es normal, eso es normal. Cuando eso es un poco mayor a lo esperado para la edad, porque si yo tengo 60, capaz que eso no es tan normal que me pase en forma permanente. Ahí hablamos de deterioro cognitivo leve. O sea que vamos a ver como diferentes etapas. Primero, un trastorno de la memoria benigno asociado con el envejecimiento normal, y otra es aquel que tiene como un trastorno de la memoria que es mayor a lo esperado para la edad. Eso se llama deterioro cognitivo leve, y de ese deterioro cognitivo leve solamente un 1% va a evolucionar a la demencia. La demencia es la pérdida total de la autonomía de las funciones cerebrales, de la capacidad de aprender, de la capacidad de poder elaborar resolver una solución, un problema, y está vinculado a la pérdida irreversible muchas veces de las funciones cerebrales. ¿Qué nos debe preocupar o qué cosas son características? En esto de los olvidos benignos, el que viene a la consulta y el que está preocupado es el paciente, porque es él el que se siente disminuido frente a una situación anterior. Se da cuenta, advierte el problema y va y consulta. Eso es característico del olvido benigno. El olvido patológico, el paciente generalmente lo puede en las fases iniciales verlo, pero lo empieza a disimular. Si se olvida de un nombre en una calle, se olvida de un nombre en una persona, sigue el cuento sin nombrarlo y no se preocupa porque no se vuelve a acordar de lo que se olvidó.
Y ahí es muy importante la visión de los familiares, porque son en los olvidos patológicos los familiares los que generalmente traen al paciente a la consulta y lo que notan esas alteraciones que el paciente o no las nota, o no se acuerda, o no las quiere ver. Claro. Entonces, eso es muy importante. ¿Quién viene con la intriga? ¿Quién viene con el problema? Si viene el paciente, generalmente es benigno. Si lo traen los familiares, ahí hay que pensar en que puede haber algo patológico. Cuando estamos hablando de una cuestión patológica, si consultamos a tiempo, si conseguimos un diagnóstico a tiempo, podemos revertir la situación, podemos enlentecer el proceso, detenerlo. Claro, el desafío nuestro es hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Y por qué hacer un diagnóstico a tiempo? Porque hay un porcentaje de estas alteraciones o deterioros cognitivos leves que son tratables y son reversibles. Por ejemplo, hacemos una buena historia clínica, un buen examen clínico y exámenes de laboratorio. Muchas veces alteraciones de las funciones tiroideas, un estado depresivo que tiene tratamiento, problemas de la audición. O sea, cosas simples de diagnosticar y de solucionar pueden estar determinando ese aislamiento, ese trastornos de conducta del paciente. Cuando hicimos ese primer paso en el cual descartamos patologías que puedan ser tratables, hicimos una tomografía, muchas veces podemos recurrir a un estudio neuropsicológico para hacer también, ayudarnos, no es que por sí solo haga el diagnóstico, sino complementado con las otras pruebas, nos puede llevar a hacer un diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico de demencia. Entonces, nuestro cuidado son si hacemos un diagnóstico, el diagnóstico de demencia, cuando ya está instalada es muy fácil realizarlo. Sí. Lo difícil es, en ese deterioro cognitivo, saber cuáles van a evolucionar en la demencia y cuáles no. Repetimos, solamente un 1%, o sea, tener pequeñas alteraciones puede ser normal y no quiere decir que voy a terminar con una demencia. Eso creo que es muy importante porque es uno de los miedos, de los temores que todos tenemos. ¿Y cómo hacemos para evitar esa progresión? Bueno, primero una dieta saludable, tratar de evitar la polifarmacia, los psicofármacos en cantidades van en contra de lo que es el desarrollo cerebral. Mantener la cabeza en ejercicio, en funcionamiento, leyendo, estar informados, poder relatar un cuento, contar lo que me ha pasado, porque la escasez de vocabulario es otra de las características que van teniendo estos pacientes. Estar estimulados, participar en actividades recreativas y obviamente una dieta sana, cuidar la presión arterial, porque a esto le podemos sumar un elemento vascular por pequeños infartos cerebrales, o sea, todo lo que sea de protección cerebral está indicado. ¿Qué pasa con los medicamentos? No hay medicamentos que se hayan demostrado, por ejemplo, que curen la enfermedad de Alzheimer. No, lo que sí hay, medicamentos que mejoran la sintomatología, fundamentalmente unos más en fases iniciales y otros que se asocian cuando está más avanzado. Es importante poder consumirlos y consultar a su médico para poder, cuando están indicados, comenzar ese tratamiento. Y ese tratamiento, como decíamos, es importante realizarlo antes de una fase muy avanzada en la cual ya es poco lo que podamos hacer. Y después, ¿qué pasa? La otra pregunta es la genética. ¿Yo puedo saber si voy a desarrollar una enfermedad de Alzheimer? Hay genes que se han descubierto, uno que está vinculado a la predisposición. O sea, si yo tengo ese gen, es un factor de riesgo para tener Alzheimer. Y hay otro, que es otro gen, que es familiar, que tiene una mayor prevalencia. Si yo lo tengo, el riesgo de enfermedad de Alzheimer es muchísimo mayor. Es muy discutido si hay que estudiar a estos pacientes o no. Yo siempre digo, cuando uno va a hacer un test, por ejemplo, las madres embarazadas que quieren saber si tengo un hijo con determinadas alteraciones, uno tiene que saber bien qué impacto va a tener eso que yo voy a buscar. Claro. Entonces, ¿me sirve a mí saber que yo tengo una probabilidad de tener una enfermedad de Alzheimer y vivir con esa duda?
Bueno, esas son decisiones personales Sí, claro. que hay que tomar junto con el médico, Ni que pero hablar. saber que están disponibles en la ciencia. Están disponibles. Y que estamos avanzando en los conocimientos. Y el entorno tiene que estar muy atento cuando hay personas en la familia que comienzan a tener este tipo de comportamiento. El entorno y la Es clave. familia en estos pacientes son claves y son de cuidar también. Muy bien. Mirá cómo cambié, que ya me acuerdo, por ejemplo, a dónde tenemos que seguir. ¿Viste? Que Me no, parece- ya sé, me acuerdo de memoria. Solamente leí el ayer. estímulo ya El estímulo está. ya me cambió la vida, porque me acuerdo de memoria que hice el guión lo que tenemos que hacer ahora. Perfecto. ¿Está? Me alegro mucho de tenerte nuevamente aquí. Y nos vemos el miércoles que Nos viene. vemos el miércoles que viene.